Durante una cena familiar en casa de mi hija, apenas logré contenerme para no perder los estribos. Entré a la cocina solo para servirme un vaso de agua, pero lo que vi allí lo cambió todo. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. El teléfono sonó un martes por la mañana y casi no contesté. 4 meses de silencio por parte de mi hija y, de repente, su nombre apareció en mi pantalla como un fantasma de la vida que solía tener. Papá. La voz de Fay tenía esa dulzura familiar que usaba cuando quería algo. Sé que no hemos hablado en un tiempo, pero pensé que quizá podrías venir a cenar la próxima semana. Los niños extrañan a su abuelo. Miré mi taza de café, la que decía Fiscalía del Condado de Franklin. 28 años de servicio. Un regalo de jubilación de una vida que se sentía más real que esta conversación. Los niños me extrañan. Claro que me extrañan. Hubo una pausa. Yo también te extraño, papá. La última vez que hablamos, me había pedido $15,000 para el techo, según dijo. 2 semanas después, su Facebook mostraba un reluciente Tesla Model X estacionado en su entrada de Beasley. Cuando lo mencioné, me llamó controlador. Edwin me había llamado cosas peores. ¿Cuál es la ocasión? Pregunté. ¿Tiene que haber una? Ya casi es Navidad. Tiempo en familia. Familia. La palabra se sentía hueca. Pensé en los $50,000 que les presté hace 3 años para el pago inicial de la casa, dinero que aún esperaba recuperar. Pensé en su boda, los $32,000 que reuní porque toda mujer merece su día soñado. Pensé en cada cena dominical que organicé, cada obra escolar a la que asistí, cada vez que puse a Fay en primer lugar. Claro, respondí, estaré allí. La semana pasó lento. Mantuve mi rutina. Caminatas matutinas por Clintonville, café en Roosevelt's, ajedrez con Earl Thompson en el centro comunitario. Earl había sido detective del Departamento de Policía de Columbus durante 20 años antes de pasarse a delitos financieros. Mente aguda, instinto más agudo aún. Te veo preocupado, dijo, moviendo su alfil. Fay me invitó a cenar. Silbó bajo. Después de 4 meses, ¿qué quiere? Esa es la pregunta, ¿no? Earl capturó mi caballo. Víctor, te conozco desde que procesaste el caso de corrupción de Riverside. Tú me enseñaste a confiar en mi instinto. ¿Qué te dice el tuyo? Que esto no es por los niños extrañando a su abuelo. Entonces, ¿por qué ir? Moví mi torre. Porque sigue siendo mi hija. La noche llegó fría y despejada. Conduje mi Honda Civic de 10 años por calles llenas de luces navideñas hacia la casa que yo les ayudé a comprar. El número 482 de la avenida Drexel estaba en el vecindario más caro de Beasley. Casas que rondaban los 600,000, céspedes impecables, garajes para 3 autos. Su hipoteca debía ser de al menos 3,200 al mes. Con el sueldo de Edwin en una organización sin fines de lucro. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Fay estaba allí, con un vestido de diseñador que no reconocí, su sonrisa amplia pero frágil. Papá, llegaste. Me abrazó rápido. Su perfume, caro y desconocido. La casa detrás de ella brillaba. Muebles nuevos, pintura reciente, todo gritando dinero que no deberían tener. Edwin apareció en el pasillo, 1,88 m de encanto ensayado en un traje hecho a medida. Víctor, qué gusto verlo, señor. Su apretón de manos fue lo suficientemente firme como para demostrar algo. Pase, pase. Tenemos una cena espectacular esta noche. La mesa del comedor podría haber alimentado a 12 personas. Prime rib, colas de langosta, vino que probablemente costaba más que mi presupuesto semanal de alimentos. Los niños, de 6 y 4 años, se sentaban quietos con ropa que aún tenía las marcas del planchado de tienda. Esto es increíble, dije, porque ¿qué más podía decir? Edwin recibió un bono de la fundación, dijo Fay con rapidez. Demasiada rapidez. Están haciendo un trabajo asombroso.
Heroes Sope Foundation. Edwin servía el vino como si estuviera actuando. Recaudamos más de 400.000 este año para veteranos. Prótesis, terapia, vivienda, asistencia. Trabajo que cambia vidas. Lo observé hablar. Este hombre que se casó con mi hija hace 8 años. En ese entonces era sincero, trabajador, agradecido por cada oportunidad. Cuando la gratitud se convirtió en derecho. Cuando el calor se convirtió en cálculo. Es generoso, dije. Los veteranos merecen toda la ayuda posible. Mi padre había servido en Vietnam, volvió con piezas faltantes que no tenían nada que ver con su cuerpo. Me enseñó sobre servicio, sacrificio, honor. Cosas que al parecer no pasaron a la siguiente generación. Exacto, Edwin se inclinó hacia adelante. Por eso quería hablar contigo esta noche, Víctor. Edwin, deja que coma primero, interrumpió Fay, cortante, pero Edwin ya estaba en marcha, de pie, caminando como si fuera dueño de la casa. Esto no puede esperar, cariño. Víctor, necesitamos 25.000 para un programa piloto. 6 meses, podríamos duplicar nuestro impacto. Pero el financiamiento está ajustado y pensé, bueno, siempre ha sido generoso con Fay. Esto sería una inversión en algo que realmente importa. Ahí estaba. La verdadera razón de la cena, las sonrisas, la comida cara que no había tocado. 25.000, repetí. Es deducible de impuestos, dijo, como si eso lo hiciera razonable. Y honestamente, ¿qué otra cosa haces con tu pensión? ¿Sentarte sobre ella mientras la gente que sirvió a este país pasa necesidad? La presunción me dejó sin aire. Fay no me miraba. Aprecio la oportunidad, mantuve la voz estable, pero no es algo que pueda hacer ahora. La sonrisa de Edwin se tensó. ¿No puedes o no quieres? ¿Y cuál es la diferencia, papá? La voz de Fay tenía filo. Edwin explicó el programa. Estos son veteranos que necesitan. Sé lo que necesitan, dije en silencio. También sé lo que significa familia. O lo que solía significar. La temperatura del cuarto cayó 20 grados. La mandíbula de Edwin se endureció. ¿Qué se supone que significa eso? Que aún espero los 50.000 que les presté hace 3 años. Eso fue diferente, saltó Fay. Era para nuestra casa, para nuestro futuro. Y vamos a pagarlo. Hemos tenido gastos. Como un BMW de 78.000, las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Como un Tesla. Como esta casa que cuesta el doble de lo que necesitan. Edwin se levantó abruptamente. Creo que deberías irte. Creo que también. Me levanté, mi servilleta cayendo al suelo como una bandera blanca. El rostro de Fay se había puesto rojo, lágrimas acumulándose, pero me parecieron de teatro. ¿Cuánto tiempo había sido un billete para ellos en lugar de familia? Mientras caminaba hacia la puerta, algo cambió dentro de mí. No ira, todavía. Solo un reconocimiento frío y claro de lo que me había convertido para las personas que más amaba. Papá, espera, gritó Fay, pero yo ya estaba afuera. El aire de diciembre atravesaba mi abrigo. Me senté en el coche un momento largo, las manos temblando. No por dolor, por otra cosa. Una sensación que reconocí de mis días como fiscal, cuando por fin un caso encajaba. Entonces el pecho se me apretó, una presión que se expandía, la respiración atrapada. Lo había sentido antes, hipertensión inducida por estrés. Mi médico me había advertido que me mantuviera calmado, que evitara confrontaciones. Tomé el teléfono para llamarlo, luego me detuve. A través de la ventana frontal vi a Edwin gesticulando con furia, Fay llorando. Mis nietos inmóviles en esa mesa costosa, mirando cómo se derrumbaba la fachada perfecta de sus padres. Necesitaba agua. Quizá necesitaba intentar una vez más. Salí del coche y caminé de regreso hacia la casa. No toqué la puerta. No estaba cerrada con llave. La habían dejado abierta, seguros de que no volvería.
El orgullo hace eso. Te vuelve descuidado. La discusión resonaba desde el vestíbulo. La voz de Edwin, cortante y amarga. Tu padre siempre tiene que hacerlo todo sobre él. Siempre el fiscal recto, mirando por encima del hombro a todo el mundo. Él simplemente no entiende nuestra situación, dijo Fay, defensiva, pero con un matiz más suave. No, entiende perfectamente. Le gusta mantenerte dependiente. Control a través del dinero. Manipulación clásica. Me quedé allí, con una mano en el pecho, sintiendo como la presión bajaba ligeramente. Curioso cómo la rabia puede anular el dolor físico. Pero necesitaba ese vaso de agua. La boca me sabía a cobre. La cocina estaba al lado del comedor, pasando un arco a la izquierda. Me moví con cuidado, mi instinto de fiscal aún afilado después de 5 años de jubilación. En los tribunales había aprendido a observar, a notar detalles que otros pasaban por alto. Esa habilidad no se jubiló. La cocina era otra pieza de exhibición. Encimeras de mármol, electrodomésticos de calidad comercial, lámparas colgantes que probablemente costaron más que mi primer coche. Y allí, sobre la isla, había una carpeta de cuero abierta. No estaba hurgando. Estaba buscando un vaso en el gabinete cuando mis ojos atraparon el encabezado. Heroe Sope Foundation. Informe financiero. Tercer trimestre de 2024. 28 años como fiscal te enseñan a reconocer ciertos patrones. Discrepancias en facturas, calendarios de pagos irregulares, proveedores fantasma. Los documentos prácticamente me gritaban. Patriot Medical Supply, 47.000. Nunca había oído de ellos. Una revisión rápida mostró 3 más como esos. Freedom Prosthetics, 62.000. Veterans First Equipment, 58.000. Mis manos se movieron en piloto automático, sacando mi teléfono. Años documentando evidencia no mueren fácilmente. Fotografié la primera página, luego la segunda. Estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias electrónicas a cuentas en Delaware. Refugios corporativos para quienes esconden algo. La fundación había recaudado 427.000, las distribuciones reales a veteranos, quizá 40.000. El resto desaparecido en una red de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. El rostro de mi padre pasó fugaz por mi mente. Cómo luchó después de Vietnam, esperando meses para que la oficina de veteranos aprobara su reclamo de discapacidad. Cómo tuvo que elegir entre medicamentos y comida. Cómo murió creyendo todavía que su país valoraba su servicio. Edwin estaba robándole a gente como mi padre. ¿Qué estás haciendo? Me giré. Edwin estaba en el arco, su rostro pasando de confusión a alarma cuando vio lo que tenía en la mano. La carpeta, su confesión financiera. Son documentos privados. Se acercó, la mano extendida. Son evidencia, mi voz salió plana, procesal. Estás desviando fondos de una organización benéfica para veteranos, Edwin. Fraude bancario, falsificación de documentos fiscales. Estas cuentas en Delaware, déjame adivinar, eres el beneficiario oculto detrás de una LLC. Su rostro perdió color, luego se enrojeció. Revisaste mis cosas. Estaban abiertas sobre la encimera de tu cocina, donde las dejaste porque nunca pensaste que alguien pudiera mirar. La arrogancia sale cara, Edwin. No puedes. No tienes derecho. Saqué mi teléfono y empecé a marcar. ¿Qué estás haciendo? El pánico se filtró en su voz. Llamando al 911. Se lanzó. 1,88 m, 30 años más joven. Pero pasé una carrera lidiando con gente desesperada. Me hice a un lado, dejando que su impulso lo llevara más allá de mí. Se sostuvo con las manos sobre la encimera, respirando con fuerza. Estás cometiendo un enorme error, susurró. Esos documentos son asuntos confidenciales de la fundación. Estás invadiendo propiedad. 911, ¿cuál es su emergencia? Habla Víctor Harrison.
Estoy en el número 482 de la avenida Drexel, en Besley. Necesito reportar delitos financieros. Malversación de fondos de una organización benéfica federal para veteranos. Tengo evidencia documental. La expresión de Edwin pasó por negación, ira, miedo, cálculo. Verlo era como observar a un taur darse cuenta de que la baraja estaba marcada en su contra. Papá. Fay apareció, los ojos rojos de llorar. ¿Qué está pasando? Tu esposo ha estado robando a veteranos heridos, dije en voz baja. 400.000, más o menos. Eso es absurdo. La voz de Edwin subió de tono. Fay se volvió loco. Entró a nuestra casa, revisó papeles privados. Entré por una puerta sin llave porque me sentía mal. Tus papeles estaban abiertos sobre la encimera. Y si no me equivoco, Heroes Hope Foundation recibió subvenciones federales el año pasado. Eso convierte esto en fraude bancario federal, Edwin. De 5 a 20 años. La operadora me pidió que permaneciera en la línea. Ya podía oír sirenas. Vivir en Besley tenía sus ventajas. Los tiempos de respuesta promediaban menos de 4 minutos. Fay nos miraba, su mundo rompiéndose en tiempo real. Edwin, ¿es verdad? Claro que no, cariño. Está mintiendo. Está enojado porque no lo dejamos controlar nuestras vidas. Los estados de cuenta muestran transferencias por 397.000 a corporaciones fantasma en Delaware, dije, aún sosteniendo mi teléfono, las fotos claras en la pantalla. Las facturas son falsas. Lo sé porque Patriot Medical Supply tiene una dirección que en realidad es una tienda UPS en Newark. Procesé casos como este por 3 décadas. Fay, sé lo que estoy viendo. Ella dio un paso atrás, como si Edwin se hubiera vuelto radiactivo. Prometiste que esos fondos iban a veteranos. Te paraste frente a la Cámara de Comercio y hablaste del niño que perdió las piernas. Yo ayudé a la gente, su voz se quebró. Ayudamos a la gente. Tal vez tomé algunos costos operativos. Tal vez la contabilidad se complicó. Pero los costos operativos no se esconden en LLCS de Delaware, dije. Luces rojas y azules bañaron las ventanas de la cocina. Edwin miró la puerta, luego a mí, luego a Fay. Vi el cálculo. Huir, pelear, desviar. Eligió desviar. Esto es persecución, dijo, voz de repente calmada, controlada. Siempre me has querido fuera, Víctor. No soportas que Fay me eligiera, que construyéramos algo que no podías controlar. Ahora estás usando a tus viejos amigos fiscales para destruirnos. Inteligente establecer la narrativa antes de que llegara la policía. Pero yo había enseñado ese truco a decenas de fiscales adjuntos. El timbre sonó. Fay no se movió, así que pasé junto a ella, junto a la rabia silenciosa de Edwin, y abrí. Earl Thompson estaba allí con ropa civil, su placa de detective sujeta al cinturón. Detrás de él, 2 agentes uniformados. Víctor, su mirada recorrió la escena con ojos entrenados. Sonaba serio en la llamada. Fraude financiero, dije. Malversación de fondos de una organización benéfica que recibe dinero federal para veteranos. Tengo fotos de la evidencia. Estaban a la vista cuando entré a la cocina por agua. La expresión de Earl no cambió, pero noté el ajuste en su postura. Trabajo de inmediato. Y el sujeto, Edwin Gibson. Es el director de Heroes Hope Foundation. Earl asintió a los uniformados, que pasaron a mi lado. Edwin tenía el teléfono en la mano, seguramente escribiendo a su abogado. Fay permanecía inmóvil, su vestido de diseñador ahora parecía un disfraz. Señor Gibson, la voz de Earl tenía la autoridad ganada durante más de 2 décadas. Soy el detective Thompson, Unidad de Delitos Financieros del Departamento de Policía de Columbus. Necesito hacerle unas preguntas sobre Heroes Hope Foundation. Quiero a mi abogado, dijo Edwin, de inmediato. Tiene derecho a ello. Earl se volvió hacia mí. Víctor, voy a necesitar esas fotos,
y necesitaremos su declaración. Le entregué mi teléfono, observando cómo sus ojos recorrían la pantalla, viendo lo mismo que yo había visto. 28 años trabajando juntos. No hacían falta palabras. Necesitaremos asegurar estos documentos como evidencia, dijo Earl. Señor Gibson, ¿es usted el propietario de las LLCs mencionadas en estos archivos de Delaware? Abogado, repitió Edwin. De acuerdo. Earl hizo un gesto a los agentes. Estamos requisando este material como evidencia de posibles delitos federales. Señor Gibson no está detenido en este momento, pero le recomiendo encarecidamente que permanezca disponible para ser interrogado. Fay finalmente encontró su voz. Esto es un error. Tiene una explicación. Señora, casi siempre la hay, dijo uno de los agentes, sin dureza. Comenzó a fotografiar los documentos y luego a colocarlos cuidadosamente en bolsas de evidencia. Me quedé allí, observando cómo la vida de mi hija se desmontaba. El reloj de pie en su vestíbulo, probablemente valuado en 5.000, marcó las 8. Las 8 en una noche que había empezado con prime rib y había terminado con bolsas de evidencia policial. Los ojos de Edwin encontraron los míos. Odio puro, sin filtro. Te vas a arrepentir de esto. Tal vez, respondí, pero esos veteranos no. Earl tocó mi brazo. Vamos afuera para tomar tu declaración. Lo seguí hacia el frío de diciembre, dejando a Fay parada en su cocina perfecta de revista, finalmente entendiendo quién era realmente su esposo y quién había sido siempre su padre. Los agentes uniformados salieron cargando cajas de evidencia. El teléfono de Earl ya estaba en su mano, llamando a la oficina del fiscal federal. El fraude electrónico cruzaba fronteras estatales. Esto iba a volverse federal rápido. ¿Estás bien?, preguntó Earl en voz baja. No, respondí honestamente, pero tengo razón. Sí, me apretó el hombro. Casi siempre la tienes. La semana siguiente pasó entre declaraciones, entrevistas y llamadas que no quería contestar. Earl me mantenía al tanto. El FBI había tomado el caso. Los fiscales federales estaban armando el expediente. Contadores forenses rastreaban cada dólar que Edwin había tocado. La máquina de la que yo había sido parte avanzaba, metódica y despiadada. Fay no llamó. Me dije que lo esperaba. Mentía. Mi vecina, Attie Morrison, tocó a mi puerta ese sábado por la mañana con un pastel de cazuela que no necesitaba y una preocupación que probablemente sí. Había sido enfermera por 40 años antes de jubilarse, lo que significaba que podía leer signos vitales aunque la gente creyera que podía ocultarlos. «Te ves terrible», dijo, empujándose hasta mi cocina. «Buenos días para ti también». «No me contestes con sarcasmo, Víctor Harrison». Dejó la cazuela sobre el mostrador. Pollo y arroz, por el olor. Todo el vecindario estaba hablando. Linda Matthews había visto a la policía en la casa de mi hija. Dijo que había cajas de evidencia. Pueblos pequeños y suburbios ricos. Mismo chisme, diferentes precios de propiedad. Es complicado, dije. Siempre lo es. Se sirvió café sin preguntar. Se instaló en mi rincón de desayuno como si fuera suyo. ¿Quieres hablar de eso? No, especialmente. Entonces yo hablaré y tú escucharás. Bebió un sorbo, hizo una mueca por mis filtros baratos. He conocido a Fay desde que tenía 6 años, jugando en tu jardín. Chica dulce, inteligente. Luego se casó con ese Edwin y vi cómo cambiaba. Pequeñas cosas al principio. Menos tiempo para amistades, un bolso caro que no podía pagar, esa sonrisa que ya no le llegaba a los ojos. Me senté frente a ella. Afuera, la nieve de diciembre había empezado a caer, suave y silenciosa. A veces la gente se convierte en quien se casa, continuó Attie. A veces siempre fueron esa persona, solo estaban esperando permiso. ¿Cuál es ella? Ya no lo sé. Sí lo sabes. Solo te da miedo la respuesta. El café sabía amargo. O tal vez era mi ánimo.
Él estaba robando a veteranos, dije. Hombres y mujeres que dieron todo. Mi padre fue veterano. La voz de Atié se suavizó. Hiciste lo correcto, Víctor. No dejes que nadie te diga lo contrario. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Earl. Llámame cuando puedas. Novedades. Me disculpé. Entré a mi despacho. Marqué. Lo arrestamos esta mañana, dijo Earl sin preámbulo. Cargos federales. Fraude electrónico, malversación, falsificación de documentos fiscales. Fianza fijada en 250.000. Absorbí eso. $250.000. Edwin no tenía ese dinero. No el legítimo, al menos. ¿Cómo lo tomó? Como un hombre que cree que el dinero puede comprarle todo. Su tono era seco. Su abogado ya lo llama cacería de brujas. Afirma que tienes una vendetta personal y que la evidencia fue obtenida ilegalmente. No irrumpí en su casa. Lo sé. El fiscal lo sabe. Pero prepárate, van a luchar sucio. ¿Quién representa a Edwin? Marcus Webb. Silbé bajo. Webb era el abogado defensor más caro de Columbus. 500 la hora como mínimo, con reputación de voltear jurados contra fiscales en lugar de contra acusados. Eso le costará 40 o 50.000 solo en trabajo previo al juicio. Sí, bueno, la gente desesperada toma decisiones caras. Hubo una pausa. Víctor, hay algo más. Fay pagó la fianza. Las palabras golpearon más fuerte de lo que deberían. ¿Cómo? Vendió sus joyas. Pidió un préstamo a los padres de Edwin. Está apoyándolo públicamente. Convocó a una rueda de prensa para el lunes. Básicamente dice que siempre ha sido controlador, que no soportaste su éxito. Miré por la ventana, observé cómo la nieve cubría todo de blanco, haciendo que el mundo pareciera limpio cuando no lo era. Ella realmente le cree, dije. O ha invertido demasiado para admitir que estaba equivocada. 8 años de matrimonio, 2 hijos, una casa que ayudó a pagar con dinero que creía legítimo. Es difícil alejarse de eso. Cuando colgamos, me quedé sentado en mi despacho un largo rato. Ese cuarto contenía mi carrera. Placas de la Asociación de Fiscales de Ohio. Una carta del gobernador agradeciéndome por mi servicio. Fotografías de casos ganados y criminales condenados. 28 años creyendo en la justicia. Pero la justicia para mi propia hija se sentía como fracaso. La rueda de prensa del lunes ocurrió exactamente como Webb la había escrito. Edwin estaba junto a Fay en los escalones del Palacio de Justicia del Condado de Franklin, luciendo humilde en un traje que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Fay vestía de negro, apropiadamente solemne, los ojos rojos de lo que esperaba fueran lágrimas reales. Mi suegro es un buen hombre, dijo a las cámaras, con la voz temblando lo justo. Pero también está acostumbrado a tener el control. Cuando Edwin y yo construimos nuestro propio éxito, nuestra propia vida, él no pudo aceptarlo. Esta acusación es obra de un hombre amargado que no puede soltar. Webb tomó el mando con fluidez, hablando de irregularidades en la obtención de evidencia, del historial bien documentado de tácticas agresivas de Víctor Harrison, de cómo las verdaderas víctimas eran la familia Gibson. 2 niños viendo a su padre ser perseguido. Lo vi solo en mi sala. Las noticias locales lo pusieron como su historia principal. Mi teléfono explotó. Amigos de la fiscalía, antiguos colegas, gente que no veía desde hacía años. La mayoría apoyando, algunos cuestionando. Unos cuantos, noté, no llamaron. El Columbus Dispatch publicó un reportaje ese miércoles. Ex-fiscal Víctor Harrison, ¿justicia o venganza? Entrevistaron a Fay, al abogado de Edwin, a miembros de la Junta de Heroes Hope Foundation. La foto que usaron de mí era de un juicio de corrupción de hace 15 años. Me veía duro, implacable. Exactamente la imagen que Webb quería. También me entrevistaron, brevemente. Dije la verdad, vi evidencia de un delito y lo reporté.
Es lo que cualquier ciudadano debería hacer. El titular que publicaron, Harrison admite haber examinado documentos financieros privados. El contexto, aprendí en 3 décadas, siempre es la primera víctima de una buena historia. Earl llamó ese jueves. ¿Cómo lo llevas? He estado mejor. Sí, bueno, quizá quiera servirse algo más fuerte que café. Edwin está presentando una demanda civil contra ti. Difamación, invasión de privacidad, daño emocional intencional. 500.000 en daños. Me reí. No pude evitarlo. Él roba a veteranos heridos y el villano soy yo. Su abogado es brillante, Víctor. Está convirtiendo esto en algo sobre ti, no sobre la evidencia. Un jurado ve a una hija devastada, a un hombre de familia tratando de ayudar a héroes y a un exfiscal vengativo con rencor. La evidencia no miente. La evidencia no importa si la narrativa es lo suficientemente fuerte. Tú me enseñaste eso. Tenía razón. Yo le había enseñado eso cuando aún estaba del otro lado, construyendo casos, moldeando historias para jurados que querían respuestas simples a preguntas complejas. El FBI tiene un caso sólido, continuó Earl. Los peritajes financieros ya regresaron. Rastrearon 397.000 a través de empresas fantasma en Delaware y las Islas Caimán. Encontraron evidencia de que Edwin los estaba apostando en casinos en el extranjero, transferencias electrónicas, conversiones a criptomonedas, todo el paquete. ¿Apuestas? Eso era nuevo. Póker en línea, mesas de apuestas altas. Había perdido alrededor de 180.000 antes de empezar a recuperar algo. La fundación era su cajero automático personal. Pensé en eso. La desesperación de Edwin tenía más sentido ahora. No solo codicia, sino adicción. De esa que te hace traicionar todo porque siempre estás a una gran jugada de arreglarlo todo. ¿Cuándo es el juicio federal? Pregunté. No antes de mayo. Estas cosas llevan tiempo. Pero, Víctor, la demanda civil contra ti, esa es el próximo mes. Y a diferencia del caso federal, se trata de percepción, no de evidencia. Cuando Earl colgó, me quedé sentado en la creciente oscuridad de mi despacho. Afuera, mi calle se veía tranquila. Casas viejas, árboles más viejos, el tipo de vecindario donde se supone que nada malo ocurre. Pero pasan cosas malas en todas partes. Lo aprendí en 3 décadas procesando criminales. Lo que aprendía ahora era que, a veces, los criminales se sentaban en la mesa de tu hija. A veces, te llamaban papá. Mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje de un número desconocido. Soy Susan Rivera, fiscal federal. Llevo el caso Gibson. Deberíamos hablar. Café mañana, 10 de la mañana. Third and Long Café. Susan. La había guiado hace 15 años, recién salida de la Facultad de Derecho. Le enseñé que la fiscalía no iba de ganar, sino de buscar la verdad. Se había ido a lo federal, se había hecho un nombre en delitos financieros. Le respondí, allí estaré. Algo en mi pecho se aflojó. No alivio exactamente, sino reconocimiento. La máquina no solo estaba triturando. Alguien que entendía su propósito la estaba guiando. Esa noche abrí álbumes viejos. Fotos de la infancia de Fay, cumpleaños, presentaciones escolares. Ese verano en que manejamos hasta Myrtle Beach en una vagoneta que casi no llegó. Ella tenía 9, recogiendo conchitas, riéndose sin motivo. ¿Cuándo desapareció esa niña, o acaso nunca existió fuera de mis expectativas? Third and Long Café estaba en el Short North Arts District, el tipo de lugar donde abogados se reunían con clientes que no querían ver en sus oficinas. Llegué 15 minutos temprano, pedí café negro, observé la puerta. Susan Rivera entró a las 10 en punto. Traje a medida, portafolio que costaba más que mi pensión mensual, la confianza de quien ha ganado más juicios de los que ha perdido. Había tenido 25 cuando la mentoreé, rostro fresco, idealismo intacto. Ahora tenía 40, afilada y pragmática. Víctor,
me estrechó la mano con firmeza. Luces bien. Siempre fuiste una pésima mentirosa. Sonrió, pidió un espresso y se sentó frente a mí. He estado revisando el expediente. Es sólido. Los peritos financieros rastrearon cada dólar. LLCs en Delaware, cuentas en Caimán, conversiones a cripto hacia sitios de apuestas. Edwin Gibson está enfrentando tiempo serio. Pero su abogado es bueno, dije. Webb ya presentó 17 mociones. Supresión de evidencia, mala praxis procesal, persecución selectiva. Está construyendo la narrativa de que tú orquestaste todo por una vendetta familiar. Probé mi café. Mejor que el que hacía en casa, lo cual no decía mucho. La evidencia habla por sí sola. La evidencia rara vez habla, Víctor. Tú me enseñaste eso. Sacó una tableta y me mostró la moción de Webb para desestimar. Mira este lenguaje. El señor Harrison, exfiscal con 28 años de experiencia en recolección de evidencia y procedimiento penal, se posicionó deliberadamente para descubrir documentos que sabía que estarían presentes, y luego manipuló contactos policiales para iniciar una investigación con la que destruir la carrera y reputación de su yerno. Fui a buscar agua tras una pelea donde los acusé de irresponsabilidad financiera. Después de que se negaron a devolver dinero, me pidieron dinero. Webb lo presentará de otra forma. Susan cerró la tableta. Es excelente en lo que hace, y los jurados aman a un acusado simpático más de lo que aman delitos financieros complejos. Entonces, ¿qué necesitas de mí? Honestidad. Total honestidad. Se inclinó hacia adelante. ¿Sospechabas de Edwin antes de esa noche? Lo pensé. De verdad lo pensé. No específicamente. Pero algo no cuadraba. Los autos, la casa, el estilo de vida que no coincidía con el sueldo de un director de organización sin fines de lucro. Pensé que tal vez Fay tenía dinero familiar que yo ignoraba. O que los padres de Edwin los ayudaban. Pero no investigaste. Estoy retirado, Susan. Juego ajedrez y tomo café malo. No investigo a mi propia familia. Hasta que lo hiciste. Las palabras quedaron suspendidas. Afuera, la nieve de enero había empezado de nuevo, cubriendo High Street con un blanco fresco. ¿Cuál es el cronograma? Pregunté. El gran jurado se reúne la próxima semana. Las acusaciones son una formalidad. Tenemos registros bancarios, correos electrónicos, el testimonio de la ex contadora de la fundación, despedida cuando empezó a hacer preguntas. El juicio está programado para principios de mayo. Pero, Víctor, la demanda civil contra ti es el próximo mes. ¿Y qué la hace complicada? La estrategia de Webb es ponerte a ti en juicio en lugar de a Edwin. Si logra convencer a un jurado civil de que violaste la privacidad de Edwin, que tenías motivos ulteriores, socava el caso criminal. Crea duda razonable antes de llegar a mayo. Absorbí eso. Movimiento clásico de defensor, atacar al testigo, no a la evidencia. Lo vi 1000 veces. Nunca pensé estar del otro lado. ¿Qué hago? Contrata a tu propio abogado. Documenta todo. Cada interacción con Fay y Edwin de los últimos 5 años. Cada préstamo, cada regalo, cada conversación. Y, Víctor, se encontró con mi mirada. Prepárate para que Fay testifique contra ti. Esa noche no dormí. Me quedé acostado mirando sombras cruzar mi techo, pensando en el testimonio, en Fay en un estrado, Webb haciéndole preguntas cuidadosamente diseñadas. ¿Su padre aprobaba a su esposo? No. ¿Intentó controlar tus decisiones financieras? Sí. ¿Expresó ira cuando se negaron a prestarle dinero? La verdad convertida en arma. Brillante, realmente. Webb probablemente ya la habría entrenado horas. A la mañana siguiente contraté un abogado, Daniel Price, un litigante civil con quien había trabajado en un caso de corrupción años atrás. Cobraba 250 la hora, razonable para Columbus. Nos reunimos en su oficina en Broad Street, revisamos la demanda de Webb. Es agresiva, dijo, pasando páginas.
Difamación, invasión de privacidad, daño emocional intencional. Están lanzando todo lo que tienen. ¿A qué me expongo? Peor escenario, ganan todos los cargos. Estarías viendo 500.000 en daños. Más realista, buscan un acuerdo. 30 o 40.000 para hacer que todo desaparezca. Firmas un acuerdo de confidencialidad. Desacreditan tu testimonio antes del juicio penal. No voy a llegar a un acuerdo. Daniel me miró sobre sus lentes. Víctor, tengo que preguntarte algo. ¿Hay algo en tu pasado con Fay y Edwin que pueda perjudicarnos? ¿Algo que Webb pueda usar en tu contra? Pensé en cada interacción, cada cena, cada intento de ser parte de sus vidas. Les presté 50.000 para su casa, nunca me lo devolvieron. Pagué su boda, 32.000. Mandé dinero de cumpleaños a mis nietos, a quienes rara vez me dejaban ver. La última vez que ofrecí consejo financiero, Fay me llamó controlador. ¿Dijiste algo amenazante? ¿Algo que pudiera interpretarse como acoso? Les dije que vivían por encima de sus posibilidades. Eso era acoso, aparentemente. Daniel tomó notas. Necesitaremos testigos, personas que puedan hablar de tu carácter y de tu relación con Fay antes de Edwin. Atie Morrison, mi vecina. Earl Thompson, del Departamento de Policía de Columbus. Susan Rivera, la fiscal del caso penal. Ella me conoce. Sabe que no fabricaría evidencia. Bien, cerró su carpeta. El proceso de descubrimiento comienza la próxima semana. Prepárate. Van a pedir todo. Registros bancarios, correos electrónicos, mensajes de texto. Probablemente te tomarán declaración durante 8 o 10 horas. Webb intentará hacerte perder la calma. Pasé 30 años poniendo criminales en el estrado. Puedo manejar a Marcus Webb. Últimas palabras célebres, como resultó. La declaración ocurrió una mañana gris de febrero. La sala de conferencias de Webb daba al río Escioto, todo vidrio, acero y éxito cuidadosamente curado. Edwin estaba sentado en la esquina con Fay. Ambos vestidos como si asistieran a un funeral. Presumiblemente el mío. Webb estaba pulido, profesional, implacable. Señor Harrison, usted declaró que fue a la casa de su hija por agua, pero también declaró que acababa de tener una conversación estresante. ¿No es cierto que entró a esa cocina buscando algo que pudiera usar contra su yerno? No. Usted es un fiscal experimentado. Sabe cómo construir un caso. Sabía que la cocina era donde Edwin guardaba su material de trabajo, ¿verdad? Sabía que era donde la gente suele guardar vasos. Por favor, responda a la pregunta, señor Harrison. Daniel intervino. La respondió. Webb sonrió, pasó página. Hablemos de su relación con la señora Fay Gibson. Usted le ha brindado apoyo financiero sustancial a lo largo de los años, ¿cierto? Soy su padre. 50.000 para el pago inicial de la casa, 32.000 para la boda, varios regalos sumando aproximadamente 15.000 más. Eso es casi 100.000. Quería ayudar a mi hija. O controlarla. El tono de Webb seguía amable. ¿No es cierto que cuando Fay comenzó a tomar decisiones financieras con su esposo, usted se volvió resentido? No. Usted declaró que desaprobaba su estilo de vida. Desaprobaba que me pidieran 25.000 cuando me debían 50. Entonces estaba enojado. Estaba decepcionado. ¿Lo suficientemente enojado como para destruir la carrera de su yerno? Reporté un delito. Eso es lo que los ciudadanos hacen. Webb consultó sus notas. Dejó que el silencio se estirara. Clásica intimidación. Señor Harrison, ¿no es cierto que siempre ha tenido dificultad para aceptar las decisiones de su hija? Su matrimonio, su esposo, su independencia. Miré a Fay. No me devolvió la mirada. Edwin tenía la mano sobre la suya, posesivo, protector. He tenido dificultad, dije lentamente, para aceptar que mi hija eligió a un hombre que roba a veteranos heridos. Objeción,
dijo Daniel. Que se elimine. Webb alzó la mano. Retiro la pregunta. Señor Harrison, ¿tiene alguna evidencia en absoluto más allá de los documentos que revisó ilegalmente de que Edwin Gibson cometió delitos? No los revisé ilegalmente. Estaban a la vista. Eso no fue lo que pregunté. Y ahí estaba. La trampa. Si decía no, admitía que no tenía conocimiento independiente. Si decía sí, tendría que revelar lo demás. Porque había encontrado algo más. Algo que no le había contado a Earl, ni a Susan, ni a Daniel. Algo que lo cambiaba todo. Señor Harrison, insistió Webb. ¿Necesita que repita la pregunta? Miré a Daniel. Asintió apenas. Responde con cuidado. Tengo la evidencia que tiene el FBI, dije. Registros bancarios, transferencias, facturas fraudulentas. Es suficiente. Webb sonrió como si hubiera ganado algo. Gracias, señor Harrison. No tengo más preguntas. La declaración terminó. Edwin y Fay se fueron sin decir palabra, sus pasos resonando en el pasillo caro de Webb. Daniel guardó sus archivos. Me preguntó si estaba bien. Mentí y dije que sí. Lo que no le dije fue esto. 3 días después de que la policía incautó los documentos de Edwin, hice algo que probablemente no debería haber hecho. Llamé a un viejo contacto de mis días como fiscal, un investigador privado llamado Rick Dawson, especialista en delitos financieros, quien me debía favores por un caso en el que lo ayudé años atrás. Solo información de contexto, le dije. Nada ilegal. Registros públicos, redes sociales, registros comerciales. Rick llamó 2 días después. Tu yerno es interesante. Además del fraude evidente, encontré algo más. Ha estado pagando a una mujer llamada Valerie Chen 1.500 al mes durante los últimos 2 años. Renta de un departamento en Herman Village. El nombre no significó nada entonces. Ahora significaba todo. Conduje hasta Herman Village esa tarde, rompiendo cada promesa que le había hecho a Daniel sobre mantenerme alejado del caso. La dirección era un brownstone renovado en South Third Street. Caro incluso para Herman Village. La renta debía rondar los 3.000 al mes. Me senté en mi coche al otro lado de la calle durante 20 minutos, sintiendo cada uno de mis 63 años. ¿Qué estaba haciendo? Jugando a detective como si aún fuera de 40 e invencible. La puerta se abrió. Una mujer salió. 20 y tantos, ropa profesional, maletín. No era lo que esperaba, aunque no sabía qué esperaba. Salí del coche antes de poder disuadirme. Disculpa, ¿eres Valerie? Se dio vuelta, cautelosa. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Victor Harrison. Creo que necesitamos hablar sobre Edwin Gibson. Su expresión cambió. Sorpresa, luego reconocimiento, luego algo parecido a alivio. Eres el padre de Fay. ¿Conoces a Fay? La conozco de oídas. Valerie miró el brownstone, luego a mí. ¿Cómo me encontraste? Fui fiscal durante 28 años. Encontrar gente era lo que hacía. Me estudió por un largo momento. Hay una cafetería a 2 cuadras. South. Encuéntrame allí en 10 minutos. Y, señor Harrison, venga solo o desaparezco. Stauff's Coffee Roasters ocupaba una esquina, todo ladrillo expuesto y arte local. Valerie ya estaba en una mesa del fondo cuando llegué. 2 tazas de café esperaban. No estaba seguro de que vendrías, dije. Yo tampoco. Sujetó la taza con ambas manos. Pero he estado esperando a alguien que haga las preguntas correctas. Al menos que seas tú. ¿Cuál es tu relación con Edwin? Soy su contadora. O lo fui. Sacó su teléfono, me mostró la captura de un contrato. Me contrató hace 2 años para manejar los libros de la fundación. Me pagaba bien. 3.600 al mes, más este apartamento. ¿Por qué el apartamento?
Dijo que era más fácil trabajar hasta tarde si vivía cerca del centro. Me pareció generoso. Se rió con amargura. Resultó ser un soborno. ¿Para qué? Para no hacer preguntas sobre a dónde iba el dinero. Para procesar facturas que sabía que eran falsas. Para transferir fondos a cuentas que no tenían nada que ver con veteranos. Me miró a los ojos. Fui cómplice, señor Harrison. Sabía lo que estaba haciendo. Y aún así acepté su dinero, porque 3.600 al mes pagan los préstamos estudiantiles rápido. ¿Por qué me estás contando esto? Porque me despidieron hace 3 semanas, cuando finalmente recuperé la conciencia y empecé a hacer preguntas. Porque mi contrato de alquiler termina el próximo mes y no puedo pagarlo sin el dinero de Edwin. Porque estoy cansada de ser parte de algo que le roba a personas que sirvieron a nuestro país. Empujó una memoria USB hacia mí. Aquí está todo. Cada factura, cada transferencia, cada correo electrónico que Edwin me envió con instrucciones. Fechas, montos, números de cuenta. Miré la memoria USB. ¿Por qué no ir al FBI? Fui hace 2 semanas. Dijeron que me contactarían. Su sonrisa fue triste, resignada. Pero los federales se mueven despacio, y el abogado de Edwin ya está construyendo una defensa que me culpa a mí. La contadora rebelde que desvió fondos y culpó a su jefe. Necesito seguro. ¿Qué quieres de mí? Entrégale esto a la fiscal. Dile que testificaré. Aceptaré cualquier acuerdo que ofrezcan, pero quiero que Edwin enfrente lo que hizo. Se levantó. Busqué información sobre usted, señor Harrison. 28 años, 87% de tasa de condenas, fiscal del año en 2015. Gente como usted no incrimina a inocentes. Si Edwin cae, será porque se lo ganó. Se fue. Me quedé allí, sosteniendo una memoria USB que podía enterrar a Edwin por completo, proveniente de alguien cuya existencia no podía mencionar sin admitir que había contratado a un investigador privado y, potencialmente, comprometido el caso. Pero podía entregársela a Susan de forma anónima, mediante canales que protegieran a Valerie y me mantuvieran fuera. Esa noche me reuní con Earl en su casa en Upper Arlington. Su esposa preparó carne asada, el tipo de comida que te recordaba tiempos mejores, mientras nosotros nos sentábamos en su estudio, puerta cerrada. Tienes la cara de alguien que ha visto cosas que no puede olvidar, dijo Earl. Le conté sobre Valerie, sobre la memoria USB, sobre la posición imposible en la que estaba. Víctor, no puedes. Lo sé. Pero la información existe. Si yo, casualmente, mencionara a Susan que el FBI debería dar seguimiento a su entrevista con una contadora llamada Valerie Chen, ex empleada de Heroes Hope Foundation, ¿sería obstrucción? Earl guardó silencio un largo momento. Eso sería un fiscal retirado compartiendo información general con una fiscal federal. Pasa todo el tiempo. ¿Y si esa fiscal encontrara evidencia adicional? Sería buen trabajo policial. Llenó nuestros vasos con bourbon del caro. Estás caminando sobre una línea muy fina. He caminado sobre líneas finas durante 3 décadas. Esto es diferente. Porque es tu hija. Precisamente por eso no puedo dejar que un hombre culpable quede libre solo porque se casó con ella. Llamé a Susan a la mañana siguiente. Profesional, cuidadoso. El FBI entrevistó a una contadora llamada Valerie Chen, ex empleada de Heroes Hope. Quizá quieran dar seguimiento. ¿Por qué debería hacerlo? Preguntó Susan, tono neutro. Porque las contadoras guardan registros. Especialmente cuando creen que pueden necesitarlos. Pausa. Gracias por el aviso, Víctor. 2 semanas después, el Columbus Dispatch publicó una nota. Es contadora de la Fundación Coopera con Investigación Federal. El artículo mencionaba a Valerie Chen, 32 años, contadora pública con 10 años de experiencia, aportando testimonio y documentación en el caso contra Edwin Gibson. Mi teléfono sonó en menos de 1 hora. Número de web. Acabas de cometer un grave error, Víctor, dijo, sin preámbulo.
No sé de qué hablas. De alguna manera, el FBI encontró a la exempleada de mi cliente. De alguna manera, ella tiene documentación que no estaba en el expediente original. De alguna manera, todo ocurrió después de que contrataste a un investigador privado. La sangre se me heló. No he contratado a nadie. Rick Dawson. $2.000 de anticipo, pagados desde tu cuenta personal hace 3 semanas. Registro público, Víctor. Eres fiscal. Deberías saberlo mejor. Había sido estúpido, descuidado. Rick había registrado el pago como ingreso, lo cual lo hacía visible en el sistema. El señor Dawson realizó investigación legal, dije con cuidado, sobre asuntos financieros de mi cliente mientras mi cliente está bajo investigación federal a petición de un testigo en ese mismo caso. Eso se llama manipulación de testigos, Víctor. ¿O no te enseñaron eso en la escuela de fiscales? Colgó. Me quedé en mi cocina, teléfono en mano, dándome cuenta de que acababa de darle a Webb munición para destruir no solo a mí, sino potencialmente todo el caso contra Edwin. Daniel Price llamó 1 hora después. Webb acaba de presentar una moción urgente para desestimar los cargos penales. Alega mala praxis fiscal, manipulación de testigos, doctrina del árbol envenenado. Está pidiendo sanciones contra ti y contra los fiscales federales. ¿Puede ganar? No debería. Pero está haciendo ruido, y el ruido crea dudas. El juicio civil es en 2 semanas, Víctor. Esto le dio todo lo que necesitaba. Esa noche, me senté en mi estudio con las luces apagadas, mirando fotografías de Faye. Cumpleaños, graduaciones, su boda. En todas, ella sonreía, feliz. O eso creí. ¿Había hecho lo correcto o había dejado que mi justa indignación destruyera cualquier oportunidad de reconstruir nuestra relación? La respuesta llegó a la mañana siguiente. Un sobre en mi buzón, sin remitente. Dentro, una sola fotografía. Edwin y Faye parados frente a un cartel de se vende en su casa de Besley. Al dorso, con la letra de Faye. Estamos perdiendo todo por tu culpa. Espero que estés satisfecho. Pero algo más llamó mi atención. El Tesla había desaparecido del camino de entrada. En su lugar, un Honda Accord de 10 años. La primera grieta en su fachada perfecta. Y, pese a todo, pese al dolor, las acusaciones y la demanda civil que amenazaba con arruinarme, sentí algo frío y satisfecho asentarse en mi pecho. La justicia avanza lento, pero avanza. El juicio civil comenzó un lunes por la mañana, a finales de febrero, bajo un cielo color acero viejo. Tribunal del Condado de Franklin, 3er piso, sala que había recorrido 1000 veces como fiscal. Ahora me sentaba en la mesa del acusado, Daniel a mi lado, mientras Webb se preparaba para destrozar mi reputación. Edwin y Faye estaban frente a nosotros. Ella había bajado de peso. Noté ojeras profundas. La ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por algo de tienda departamental. Edwin llevaba el mismo traje de la declaración, aunque ahora parecía más gastado. La presión financiera se notaba. Bien. La jueza Patricia Morrison, sin relación con mi vecina Atie, abrió la sesión. Webb se puso de pie, suave como seda. Su señoría, este caso trata sobre un hombre que no pudo aceptar la independencia de su hija. Víctor Harrison, exfiscal con casi 3 décadas de experiencia en investigación criminal, violó deliberadamente la privacidad de mi cliente para destruir sus vidas por una vendetta personal. Daniel respondió. Este caso trata de un padre que descubrió evidencia de un delito federal y hizo lo que cualquier ciudadano debe hacer, reportarlo a las autoridades. La investigación subsecuente reveló fraude sistemático que victimizó a veteranos heridos. El primer testigo de Webb fue Faye. Se sentó en el estrado con un vestido azul marino, las manos temblando mientras juraba. Quise apartar la mirada. No pude. Señora Gibson, ¿cómo describiría su relación con su padre antes de estos eventos? Complicada, dijo con voz suave. Siempre fue generoso, pero había condiciones. Quería controlar mis decisiones.
¿Puede dar un ejemplo? Cuando Edwin y yo compramos nuestra casa, papá nos prestó 50.000 para el pago inicial. Pero cada vez que lo veíamos, él lo mencionaba, preguntaba por el pago, nos hacía sentir culpables por no tener el dinero de inmediato. Eso dolió porque era parcialmente cierto. Lo había mencionado. No para hacerlos sentir culpables, sino para recordar que los préstamos se pagan. Pero el contexto no importaba allí. Y cuando usted se negó a aceptar su consejo financiero, él se enojó. Nos acusó de vivir por encima de nuestras posibilidades, de ser irresponsables. No podía aceptar que Edwin tuviera éxito por mérito propio. Webb la guió por la cena, la confrontación, mi regreso a su casa. Fay me retrató como controlador, manipulador, incapaz de soltar. Parte era su verdad. Parte era guión de Edwin. No sabía dónde terminaba una y empezaba la otra. El contrainterrogatorio de Daniel fue suave pero certero. Señora Gibson, usted declaró que su padre era controlador, pero él también pagó su boda, ¿correcto? Sí. $32.000. Sí. Y no pidió nada a cambio. Fay vaciló. No. Él asistió a los cumpleaños de sus hijos, a eventos escolares, llevó regalos. Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que Edwin y yo le pedimos que respetara nuestros límites. Por límites se refiere a su objeción a que le pidieran 25.000 cuando aún le debían 50.000. Webb objetó. La jueza Morrison aceptó. Pero el jurado lo había oído. El juicio continuó durante 3 días. Webb llamó a Edwin, quien testificó sobre la cena, la confrontación, encontrarme en su cocina con sus documentos. Fue convincente en el estrado, sincero, herido, el yerno equivocado tratando de ayudar a veteranos. Cuando vi a Víctor con esos papeles, supe inmediatamente lo que estaba haciendo, dijo Edwin. Había estado buscando algo para usar en mí contra durante años. Finalmente lo encontró. ¿Explicó usted que esos documentos eran información confidencial de la fundación? Lo intenté. Él no escuchó. Ya estaba llamando a la policía, destruyendo mi carrera. El contrainterrogatorio de Daniel fue quirúrgico. Señor Gibson, esos documentos mostraban transferencias a cuentas en Delaware a nombre de LLCS. ¿Quién es el dueño de esas LLCS? Objeción, dijo Webb. Fuera del alcance. Su señoría, argumentó Daniel. El testigo ha testificado sobre la naturaleza de los documentos. Debo poder explorar lo que contenían. Denegado. Responda, señor Gibson. La compostura de Edwin se resquebrajó apenas. Eran gastos legítimos de la fundación. Gastos que fueron a cuentas que usted controlaba. La fundación tenía estructuras financieras complejas. ¿Sí o no, señor Gibson? ¿Usted controlaba esas cuentas en Delaware? Tenía autoridad para mover fondos de la fundación. A cuentas que usted controlaba. Objeción, Webb se puso de pie. Aceptada. Siguiente pregunta. Pero otra vez, el jurado lo había oído. Había visto a Edwin retorcerse. El punto de quiebre llegó el jueves por la tarde. Webb llamó a una testigo experta, la doctora Rachel Winters, psicóloga especializada en dinámica familiar. Testificó sobre control parental y manipulación financiera en relaciones entre padres e hijos adultos. En su opinión profesional, preguntó Webb, ¿es consistente con conducta controladora que un padre rastree las finanzas de su hijo adulto, exija la devolución de préstamos y critique elecciones de estilo de vida? Absolutamente. Es un patrón común en familias donde el padre tiene dificultades con la independencia del hijo. Daniel se levantó para el contrainterrogatorio. Doctora Winters, usted nunca ha conocido a Víctor Harrison, ¿correcto? Correcto. Nunca lo ha entrevistado, nunca ha realizado una evaluación psicológica. No. Entonces, su testimonio se basa exclusivamente en lo que el señor Webb le entregó. Revisé declaraciones y... basado en lo que la defensa le entregó. Sí. Usted no tiene conocimiento independiente del carácter de Víctor Harrison, de su relación con su hija, ni de sus motivaciones.
Puedo hablar de patrones de comportamiento que nunca ha observado personalmente. Gracias, doctora Winters. El viernes por la mañana, Daniel presentó a sus testigos. Attie Morrison testificó haberme conocido por 15 años, haber visto crecer a Fay, y como siempre puse a mi hija primero. ¿Alguna vez vio a Víctor intentar controlar a Fay? Vi a un padre que amaba a su hija, que la ayudaba en lo que podía, que estaba destrozado cuando ella dejó de venir. Earl Thompson testificó sobre mi carrera, mi integridad, mi reputación en la fiscalía. En su opinión profesional, detective Thompson, ¿Víctor Harrison fabricaría evidencia? No. Víctor me enseñó que la evidencia habla por sí misma. No necesitas inventarla cuando estás del lado correcto. Luego, Susan Rivera tomó el estrado. Webb había luchado para excluirla. Conflicto de interés, alegó. La jueza Morrison permitió su testimonio solo sobre carácter. Señora Rivera, ¿cómo conoce al acusado? Víctor Harrison me guió cuando era una nueva fiscal. Me enseñó todo sobre cómo construir casos. En ese tiempo, ¿alguna vez sugirió falsificar evidencia o atacar acusados por razones personales? Nunca. Me enseñó que la fiscalía no se trata de ganar, sino de buscar la verdad. El contrainterrogatorio de Webb fue agresivo. Señora Rivera, usted está procesando actualmente a Edwin Gibson en un tribunal federal, ¿correcto? Correcto. Y está testificando a favor del hombre que inició esa investigación. Estoy testificando sobre su carácter. Un carácter que se beneficia de la condena de mi cliente. Objeción, dijo Daniel. Argumentativo. Aceptado, respondió la jueza. Pero Webb había sembrado la duda, conflicto, sesgo, corrupción del proceso. Los alegatos finales fueron esa tarde de viernes. Webb me pintó como un hombre amargado que no pudo aceptar la felicidad de su hija. Daniel me presentó como un ciudadano que cumplió con su deber. El jurado deliberó durante 6 horas. Regresó a las 8 de la noche. En el caso de Gibson contra Harrison, en el cargo de difamación, fallamos a favor del acusado. En el cargo de invasión de privacidad, a favor del acusado. En el cargo de daño emocional intencional, a favor del acusado. 3 de 3. Había ganado. El rostro de Edwin palideció. Fay comenzó a llorar. Webb recogió sus papeles con furia contenida. Fuera del tribunal, Daniel me estrechó la mano. Buen resultado, Víctor. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos el juicio penal. Mayo, recuerda. Ese es el que importa de verdad. Conduje a casa en la oscuridad de febrero, sintiéndome vacío. Había ganado. Debería sentirme victorioso. En cambio, sentía que había perdido algo que no sabía nombrar. Mi teléfono sonó cuando aparqué en la entrada. Número desconocido. Señor Harrison, habla James Patterson del Columbus Dispatch. Estoy haciendo un artículo de seguimiento sobre el caso Gibson. ¿Tiene tiempo para una entrevista? Casi dije que no. Luego pensé en el testimonio de Fay, en las mentiras de Edwin, en la narrativa que Webb había construido. Sí, dije. Tengo tiempo. El artículo salió el domingo por la mañana. Víctor Harrison reivindicado en juicio civil, pero persisten preguntas sobre escándalo de la fundación. Patterson había hecho su tarea, encontró veteranos que habían sido rechazados, rastreó el dinero, entrevistó a Valerie. La cita principal era mía. No hice esto para herir a mi hija. Lo hice porque hombres y mujeres que sirvieron a nuestro país merecían algo mejor que ser robados. Si eso me convierte en el villano de alguien, puedo vivir con ello. Para el lunes en la mañana, la historia se había vuelto viral. Redes sociales se explotaron. Grupos de veteranos se movilizaron. La fundación que había despedido a Edwin anunció una auditoría independiente y una reestructuración. Y Webb presentó aviso de que la fianza de Edwin había sido revocada. Había violado condiciones contactando a Valerie, intentando intimidarla. Edwin iba a la cárcel mientras esperaba juicio.
La llamada de Fay llegó el martes por la mañana. Su voz era pequeña, quebrada. Papá, tenemos que hablar. Nos encontramos en un diner de Morse Road, territorio neutral, lejos del juicio silencioso de Besley y de los recuerdos de Clintonville. Llegué primero, pedí un café que no bebería, observé la puerta. Fay entró luciendo como alguien que había envejecido 5 años en 3 meses. Sin maquillaje, el cabello recogido, jeans y un suéter que había visto días mejores. No era la mujer pulida que había testificado contra mí hace 2 semanas. Era alguien que se había quedado sin armadura. Se deslizó en el asiento frente a mí. No pidió nada. Gracias por venir, dijo. Eres mi hija. Siempre vendré. Sus ojos se llenaron. Apartó la mirada, se recompuso. El banco ejecutó la hipoteca ayer. Tenemos 30 días para desalojar. Asimilé eso. La casa de Besley, aquella a la que ayudé a comprar, perdida. Lo siento. ¿Lo sientes? No era una acusación. Solo cansancio. Ganaste, papá. Edwin está en la cárcel. Estoy perdiendo todo. Y tenías razón en todo. ¿Eso no te hace sentir bien? No, respondí, honesto. Se siente necesario. Es diferente. Sacó su teléfono, me mostró una captura de pantalla, un correo de los padres de Edwin. Nos cortaron. Dijeron que trajimos vergüenza a la familia. Ya gastaron más de 150.000 en honorarios legales y fianza. Se acabó. ¿Y el abogado de Edwin? Webb lo dejó. No podemos pagar el anticipo. Se rió, rota, cortante. Resulta que la lealtad cuesta $500 la hora y ya no tenemos dinero. La mesera rellenó mi café. Fay pidió un té que probablemente tampoco bebería. Hablé con Edwin ayer. Visita en prisión. Sostuvo la taza con ambas manos. Trató de culparte. Dijo que si te hubieras metido en tus propios asuntos, nada de esto habría pasado. Que podríamos haber devuelto el dinero eventualmente. Que no era robo real porque siempre planeaba regresarlo. Así no funciona el fraude federal electrónico. Ahora lo sé. Su voz se quebró. Sé muchas cosas ahora. Como que se jugó casi $200.000. Que tenía un departamento en Herman Village que yo no conocía. Que le pagaba a una contadora para ocultar sus delitos. Valerie no era. Sé lo que era Valerie. Leí su testimonio. Fay me sostuvo la mirada. Era una chica que cometió un error y trató de arreglarlo. Hizo una pausa. Yo tengo 35 años y pasé 8 años inventando excusas para un hombre que robó a veteranos heridos. ¿Qué dice eso de mí? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Afuera, el viento de marzo arrastraba nieve vieja por el estacionamiento. Dice que eres humana, contesté suavemente. La gente cree lo que quiere creer, especialmente sobre quienes ama. Testifiqué contra ti en la corte, dijo. Dije cosas terribles. Algunas eran verdad. Me estremecí. Hablé del préstamo. Juzgué tu estilo de vida. No fui perfecto, Fay. Fui un padre viendo a su hija alejarse y lo manejé mal. Pero tú tenías razón sobre Edwin. Tener razón no lo hace menos doloroso. Guardamos silencio. El diner vibraba alrededor. Otras conversaciones, otras vidas que no se habían derrumbado. Los niños preguntan por ti, dijo Fay, al fin. No entienden por qué el abuelo ya no visita. Porque papá ya no está. Porque nos mudamos a un apartamento más pequeño. ¿Qué les dices? Que a veces los adultos cometen errores. Que el abuelo hizo lo correcto aunque fuera difícil. Se secó los ojos. Te extrañan. Se me cerró la garganta. Yo también los extraño. Voy a divorciarme. Mi abogada dice que será final antes de que empiece el juicio de Edwin. Sacó papeles, los deslizó hacia mí. Petición de disolución del matrimonio, redactada por una abogada de asistencia legal.
No puedo pagar a Webb ni a nadie como él. Conseguí a alguien del programa de referencia del juzgado. Cobra 200 la hora, que apenas puedo pagar. Fay. No estoy pidiendo dinero, papá. Te lo digo porque mereces saberlo y porque necesito que entiendas algo. Me sostuvo la mirada. Elegí a Edwin sobre ti. Creí sus mentiras antes que tu verdad. Me paré en una sala de audiencias e intenté destruir tu reputación para proteger a un hombre que me usaba como usó a todos. No lo sabías. Debí haberlo sabido. Tú intentaste advertirme. Suave al principio, luego más directo. Y siempre elegí creer que yo tenía razón y tú solo querías controlarme. Apartó el té. ¿Cómo vuelvo de eso? Pensé en mi carrera, en acusados que habían entendido demasiado tarde quiénes eran, en los que pedían redención y lo decían en serio. Empieza siendo honesta, dije. Contigo, conmigo, con tus hijos. Reconoces lo que ocurrió, aprendes de ello y haces lo mejor posible. ¿Puedes perdonarme? La pregunta que había evitado. Miré a mi hija, realmente la miré, vi a la niña que recogía conchas en Myrtle Beach, que me llamaba papi hasta los 12, que me pidió que la llevara al altar porque yo era su héroe. En algún punto entre esa boda y este diner, la perdí. O ella se perdió. Quizás ambos. Ya lo hice, respondí. Pero Fay, perdonar no es olvidar. Es elegir avanzar pese al pasado. Eso toma tiempo para los dos. Asintió, lágrimas corriendo libremente. ¿Puedo pedirte otra cosa? Lo que quieras. ¿Me ayudas con los niños? No dinero. Solo, estar. Necesitan estabilidad. Necesitan familia. Yo no puedo darles mucho ahora, pero tú sí. Sí. No dudé. Lo que necesites, lo que ellos necesiten. El alivio cruzó su rostro. Luego apareció otra cosa. Miedo. El juicio de Edwin empieza en mayo. La fiscal llamó. ¿Quieren que testifique? Susan Rivera. Sí. Dice que mi testimonio sobre las finanzas de Edwin, sobre lo que sabía y cuando lo supe, será crucial. ¿Y? Si testifico, los padres de Edwin nunca me perdonarán. Sus amigos, nuestros vecinos, dirán que lo traicioné. ¿Sabías del fraude? No. No hasta que encontraste esos documentos. Creí que la fundación era legítima. Creí que Edwin ayudaba gente. Pausa. Pero sabía del juego. No el alcance, pero sabía que apostaba en fútbol, jugaba póker en línea. Decía que lo tenía bajo control. Yo elegí creerle. Entonces testifica con la verdad. Di lo que sabías y lo que no. Deja que el jurado decida. Él me odiará. Ya robó a veteranos y te mintió por años. Sus sentimientos ya no son tu responsabilidad. Ella asimiló eso. Afuera, el sol de marzo rompió las nubes, bañando el estacionamiento en luz fría. Hay algo más, dijo. La fundación, la reestructurada, después de expulsar a Edwin, me pidieron reunirme con algunos veteranos a los que negaron ayuda para disculparme en nombre de la organización. ¿Vas a hacerlo? No lo sé. ¿Qué puedo decir? Perdón, mi marido robó el dinero que se suponía iba a ayudarles. Suena vacío. Probablemente sonará vacío, admití. Pero igual vale la pena decirlo. Esa gente merece reconocimiento, aunque no repare el daño. ¿Vendrías conmigo si lo hago? Pensé en mi padre, en lo que él habría querido. Justicia, sí, pero también responsabilidad. Alguien que se pone de pie y admite sus errores. Sí, dije. Estaré allí. Hablamos durante otra hora sobre los niños, sobre el apartamento que había encontrado en un vecindario más barato, sobre su trabajo, aún intacto, apenas. Pero la directora de Recursos Humanos le había dado una advertencia formal por la publicidad negativa, porque Columbus, aunque grande, se sentía pequeño cuando todo el mundo conocía tu vida. Al levantarnos para irnos, Fay me abrazó. Me abrazó de verdad. No el abrazo performativo de aquella última cena. Lo siento,
Papá, susurró. Por todo. Lo sé, respondí. Lo superaremos. La reunión continuó hasta la tarde. Cuando la gente se marchó, cada veterano me estrechó la mano, me agradeció una y otra vez. Ruth Ensley me abrazó y me susurró al oído. A Daniel le habrías caído bien. Cuando todos se fueron, Fay se quedó un momento. ¿Puedo traer a los niños este fin de semana? Tyler quiere ayudarte a construir algo. Nena quiere plantar flores. Sí, siempre. Sí. Ella me abrazó en la puerta. Te quiero, papá. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me rendí contigo. Para eso están los padres. Después de que se fue, me senté en mi estudio con Earl, que se quedó para ayudar a limpiar. Trabajamos en silencio cómodo, de esos que nacen de décadas de amistad. Hiciste lo correcto, Víctor, dijo finalmente. No cualquiera habría tomado la decisión que tomaste. No cualquiera tuvo un padre que sirvió, que creyó en algo más grande que él. Aún así, me costó. Y te devolvió algo, respondió. No lo que perdiste, pero algo diferente. Mi hija está aprendiendo integridad. Mis nietos crecerán sabiendo que su abuelo defendió algo. La fundación está ayudando a veteranos otra vez. Miré la placa de los veteranos que ahora colgaba en mi pared. Hay precios que vale la pena pagar. Septiembre llegó con aire fresco y hojas cambiando de color. El apartamento de Fay, a 4 cuadras del mío, se volvió parada habitual. Las cenas de domingo regresaron, más simples, pero más honestas. Tyler y Nena llenaron mi casa de ruido y vida, algo que había echado de menos. La renovada Heroes Sope Foundation prosperó. Bajo la dirección de Bill, y con mi asesoría en supervisión y transparencia, aprobamos solicitudes que Edwin había rechazado y financiamos nuevas iniciativas. Las donaciones seguían llegando. Gente inspirada por la historia, queriendo ayudar. Un día, me crucé con Marcus Webb en el juzgado. Asintió con frialdad y siguió caminando. Algunas derrotas, los abogados nunca las olvidan. A finales de septiembre recibí una carta de Edwin. Correo de prisión, cuidadosamente censurado. Escribía que Fay debía llevar a los niños a visitarlo, que tenía derechos como padre, que ella los estaba envenenando contra él. Se la mostré a Fay. Ella la leyó, la rompió. Sus derechos terminaron cuando robó a veteranos y culpó a todos menos a él. Los niños decidirán por sí mismos, cuando sean grandes, si quieren relación con él. Bien, dije. Octubre llegó con gloria otoñal, hojas pintando Columbus en rojo y dorado, aire frío lleno de posibilidad. Una tarde, trabajando en mi jardín, Tyler ayudándome a plantar bulbos para primavera, lo entendí. Había comenzado este camino con rabia. Traicionado por mi hija, despreciado por mi yerno, tratado como un obstáculo. Había denunciado los delitos de Edwin por deber y principios, pero debajo había dolor. Ahora sentía algo distinto. Paz, quizás. O aceptación. La justicia se había cumplido. Mi relación con Fay se reconstruía, lenta, con límites y respeto mutuo. Mis nietos conocían a su abuelo. Veteranos recibían ayuda. Edwin pasaría los próximos 14 años en prisión federal. Su reputación destruida, su libertad medida en décadas. Fay estaba divorciada, con problemas económicos, pero emocionalmente más fuerte. Había ganado la guerra, pero a un costo significativo. Y sin embargo, viendo a Tyler colocar cuidadosamente los bulbos, lo comprendí. Mi padre había intentado enseñarme esto décadas atrás. A veces lo correcto lo cuesta todo. Y a veces, si eres paciente, recuperas algo mejor de lo que perdiste. No lo mismo. Nunca lo mismo. Pero real. Honesto. Construido sobre verdad en vez de mentiras. Tyler me miró, tierra en la nariz. Abuelo, ¿de verdad van a crecer? Sí, dije. Necesitan tiempo y cuidado, pero crecerán. Igual que las familias, igual que la justicia, igual que la redención.
dadas las condiciones adecuadas y personas dispuestas a hacer el trabajo. Estados Unidos de América contra Edwin Michael Gibson comenzó en mayo. Tribunal Federal, juez Brennan presidiendo. Me senté con Earl a observar cómo se desarrollaba la justicia. La apertura de Susan Rivera fue demoledora. Edwin Gibson robó $427,000 a veteranos heridos mediante mentiras. Cuando lo cuestionaron, despidió empleados. Cuando lo descubrieron, atacó a su suegro. El juicio duró 8 días. Contadores del FBI rastrearon cada dólar a sitios de apuestas offshore. 183,000 perdidos en póker en línea. Valerie testificó sobre procesar facturas fraudulentas. Elegí comodidad sobre conciencia, dijo, hasta que conocí a un veterano rechazado mientras Edwin tenía 400,000 en el banco. Cuando lo confronté, me despidió y amenazó con destruir mi carrera. Thomas Martínez entró en silla de ruedas. Solicité una silla especializada, $3,200. Negada 2 veces, mientras Edwin compraba autos de lujo. 4 veteranos más siguieron. Solicitudes negadas. Promesas rotas. Fay tomó el estrado. No sabía nada de la fundación. Confié en Edwin, su voz se quebró. Cuando mi padre encontró los documentos, tardé meses en aceptar la verdad. Al preguntarle sobre su divorcio, Fay miró directamente a Edwin. Mi vida se derrumbó porque él robó a gente que lo dio todo. No hay nada conveniente en descubrir que te casaste con alguien capaz de eso. Edwin no testificó. El alegato final de Susan fue quirúrgico. Edwin Gibson eligió siempre salvarse a sí mismo antes que a los veteranos. Esto no es complicado. Es robo. 11 horas de deliberación. Culpable. 14 cargos. Todos culpables. Mientras los alguaciles se lo llevaban, Edwin miró a Fay con pura acusación. Ella no se movió. Afuera, Fay dijo a los reporteros. Mi exesposo dañó a mucha gente, pero los veteranos sufrieron más. El silencio permite que la gente mala prospere. Mi padre habló cuando importaba. En su apartamento, la realidad se asentó. Susan dice 12 a 15 años. Dijo Fay. Bien. Los niños merecen crecer lejos de su influencia. La Fundación Reestructurada quiere que conozcas a 6 veteranos que fueron rechazados. Quieren agradecerte. Estaré ahí, respondí. La reunión en la Oficina de Asuntos de Veteranos reunió a 6 veteranos, a Fay y a mí. Thomas Martínez, Sandra Brooks con su perro de servicio, Roberto Santos, Jack Wilson, David Park y Ruth Ensley, una mujer de 70 años, con una carpeta en las manos. Su hijo Daniel fue rechazado, explicó Bill Ramírez. ¿Puedo preguntar? Daniel falleció hace 6 meses. Esperaba equipo médico. $17,000. No tuvo tiempo de esperar. La sala quedó en silencio. Lo siento mucho, susurró Fay. Ruth la miró con firmeza. Viviste en su casa, gastaste su dinero. ¿Te preguntaste de dónde venía? Elegí creer sus mentiras porque la verdad era demasiado terrible, respondió Fay, mirándola. Fallé a su hijo. Pasaré mi vida tratando de hacerlo mejor. Thomas avanzó en su silla. Señor Harrison, usted pudo haberse marchado. En cambio, llamó a la policía. Dejó que destrozaran su relación con su hija para que nosotros obtuviéramos justicia. Sandra Brooks habló. Mi perro de servicio costó $11,000. Edwin me negó 3 veces. La nueva fundación lo aprobó en 2 semanas porque usted no permitió que Edwin ocultara nada. Roberto Santos mostró una fotografía. Ese soy yo a los 23. Edwin me negó una prótesis mejorada. $4,200. Llevé una prótesis mal ajustada durante 3 años. Tuve infecciones, daño nervioso. Ruth abrió su carpeta. Un joven soldado, mirada brillante. Esto es lo que Edwin me quitó, dijo. Mi hijo, mi futuro, mis nietos que nunca existirán. Fay lloró. No sé cómo arreglar esto.
No puedes, respondió Ruth. Pero puedes decir la verdad. Puedes vivir diferente. Bill anunció que la fundación había recaudado $280,000 de nuevos donantes y había aprobado todas las solicitudes rechazadas. Me entregaron una placa. En reconocimiento a Víctor Harrison, cuya valentía e integridad aseguraron que quienes sirvieron a nuestro país recibieran la ayuda que merecían. Mi padre habría estado orgulloso. Fay visitó a Edwin en detención 3 días después. Cuando salió, su rostro era una máscara. Te culpó, dijo. Dijo que aún seríamos felices si te hubieras metido en tus propios asuntos. Me pidió que escribiera una carta pidiendo clemencia. ¿Qué le dijiste? Que destruyó vidas por dinero y merece cada año. Luego le conté sobre la reunión con los veteranos, sobre el hijo de Ruth, Thomas, Sandra, todos ellos. Quería que supiera sus nombres. ¿Y cómo reaccionó? Colgó y se fue. Incluso al final, no pudo enfrentar lo que hizo. Esa noche, tuve a Tyler y a Nena en casa. En 1 hora estábamos leyendo cuentos, construyendo torres, haciendo galletas. Cosas normales de abuelo que se me habían negado. Fay observaba desde la puerta, sonriendo. Gracias por no rendirte con nosotros, dijo. La sentencia de Edwin, a finales de junio, reunió a todos en la sala del juez Brennan. Edwin estaba en un mono naranja, disminuido tras meses en la cárcel. Susan recomendó 12 años. El defensor público pidió indulgencia. Sonó vacío. Ruth Ensley habló primero. Mi hijo creyó que la gente honraría su sacrificio. Edwin Gibson le enseñó que esa creencia era un error. Thomas Martínez habló después. Nunca me sentí tan traicionado como cuando supe que el hombre que negó mi asistencia compraba autos de lujo con dinero destinado a gente como yo. 4 veteranos más hablaron. Luego, Sandra Brooks. Espero que cada día en prisión pienses en los veteranos a los que lastimaste. La mandíbula de Edwin se tensó. El juez Brennan le preguntó si deseaba hablar. Contra consejo, se levantó. Cometí errores, me vi sobrepasado. Pero los medios hicieron esto más grande de lo que era. Mi ex-suegro usó su experiencia como fiscal porque no soportaba que su hija me eligiera. Aún ahí, sin asumir responsabilidad. El juez Brennan no cambió de expresión. Robó a personas que sacrificaron todo. No ha mostrado remordimiento. El tribunal lo sentencia a 14 años en prisión federal, 3 años de libertad supervisada y restitución completa de $427,000. 14 años. El rostro de Edwin palideció. Al llevárselo, miró a Fay con reproche. Ella no se movió. Afuera, Fay dijo ante las cámaras. El silencio permite que la gente mala prospere. Mi padre habló cuando importaba. Yo debí escuchar antes. En mi casa nos reunimos, veteranos, Bill, Earl, Atie, Susan, Daniel. Thomas levantó su vaso. Por Víctor Harrison, que demostró que hacer lo correcto importa más que la lealtad familiar cuando la familia está equivocada. Más tarde, Fay y yo hablamos a solas. Edwin dijo que usaste tu experiencia como arma. ¿Tenía razón? Reconocí los patrones al instante. Admití. Sabía qué evidencia necesitaban los fiscales, pero yo no creé los delitos. Solo no pude mirar hacia otro lado. Te perdoné hace meses, dije. Pero establecí límites. Eres mi hija y te amo. Eso no significa que aceptaré ser tratado como una billetera. ¿Puedo traer a los niños este fin de semana? Sí. Siempre. Sí. Cuando todos se fueron, Earl se quedó. Hiciste lo correcto, Víctor. Me costó. Y te dio algo a cambio. Tu hija está aprendiendo integridad. Tus nietos sabrán que su abuelo defendió algo. Miré la placa. Hay precios que vale la pena pagar. Septiembre trajo cenas dominicales con Fay y los niños. La fundación prosperaba bajo la dirección de Bill. Me crucé con Marcus Webb en el juzgado. Asintió con frialdad y siguió caminando.
Edwin envió una carta exigiendo que Fay llevara a los niños a visitarlo. Fay la rompió. Los niños decidirán cuando sean mayores. Octubre llegó. Trabajando en mi jardín con Tyler, plantando bulbos para primavera, lo entendí. Había comenzado este camino con ira. Ahora sentía paz. La justicia se había cumplido. Mi relación con Fay se reconstruía con nuevos límites. Mis nietos conocían a su abuelo. Veteranos recibían ayuda. Edwin pasaría 14 años en prisión. Fay estaba divorciada pero emocionalmente más fuerte. Había ganado, a un costo significativo. Y sin embargo, viendo a Tyler colocar los bulbos en la tierra, entendí lo que mi padre intentó enseñarme. A veces lo correcto lo cuesta todo. Y a veces, si eres paciente, recuperas algo mejor de lo que perdiste. No lo mismo. Nunca lo mismo. Pero real, honesto, construido sobre verdad en vez de mentiras. Tyler me miró, tierra en la nariz. Abuelo, ¿de verdad van a crecer? Sí, dije. Necesitan tiempo y cuidado, pero crecerán. Igual que las familias, igual que la justicia, igual que la redención. Dado suficiente tiempo, las condiciones adecuadas y personas dispuestas a hacer el trabajo. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.